Es chistoso porque el pastor Jason quería que yo predicara sobre que las mujeres se mantengan en silencio, pero supongo que daré un giro hoy. No, solo estoy bromeando. Abrí el té de mujeres con eso. Fue realmente muy chistoso. Nos hizo a todos sentarnos en silencio como por un minuto. Fue hilarante. No, gracias, pastor Jason. Gracias por creer en las mujeres y en esta mujer en particular en mí. Gracias. Sé que este es un lugar sagrado. No me tomo el venir y pararme detrás de este púlpito a la ligera para nada. Es un honor, es un privilegio, así que gracias, pastor Jason. Y gracias a ustedes por ser pacientes y amables y comprensivos y compasivos con mi predicación de hoy. Todavía estoy aprendiendo, todavía estoy creciendo. Y el pastor Jason sabe y me quiere ayudar y a veces no hay mejor manera de hacerlo que simplemente salir y hacerlo. Así que voy a estar haciendo esto esta mañana. Tengo una pregunta. ¿Alguien aquí tiene un logro, una victoria de la que están tan increíblemente orgullosos? Si tienen uno, tal vez solo levanten la mano. No hay tantos como pensaba. Oh, por Dios, bueno. Hay un logro en el salón que quiero destacar muy rápido, ¿de acuerdo? Mencioné que mis padres están aquí conmigo esta mañana. Ellos han estado pastoreando en la iglesia en La Palma durante 26 años. 26 años en la iglesia juntos. ¿Qué es? 21 como el pastor principal, 5 fue como el pastor de alabanza, y puedo decirles que no fue fácil. Yo estuve ahí. Fue duro. La gente no siempre es amable. Las transiciones no siempre son fáciles, pero ellos se mantuvieron. Ellos se afirmaron y aún así, yo les digo, mamá, papá, ¿cuándo creen que ustedes van a...? Ellos dicen, no, Butler, estamos aquí hasta que Dios nos llame a otro lugar. Estamos aquí. Y así que solo quería decir que ese es un logro tan grande. Eso es algo de lo que estoy orgullosa, a lo que miro. Así que el propio pastor Jason mira hacia un gran logro allí. Pero tal vez fue el pase touchdown que lanzaste en la escuela secundaria o el recital de danza en el que quedaste en primer lugar. Bueno, yo crecí en la escuela privada y por eso no tuve realmente la oportunidad de jugar deportes organizados y voy a ser honesta con ustedes, tampoco quería. Vengo de una familia de músicos, así que la música era mi actividad extracurricular y cuando tenía 10 años les pedí a mis padres o lecciones de ballet o de guitarra. Y podemos simplemente decir amén de que me compraron una guitarra. Avanzando unos años, hasta mayo de 2012, participo en esta cosa llamada Bellas Artes. Bellas Artes es básicamente el America's Got Talent cristiano, ¿de acuerdo? Así que entré en la división juvenil de interpretación solista femenina, toqué mi guitarra y canté una canción de Brooke Fraser llamada Like I Sense. Estaba tan nerviosa. Nunca había hecho algo como esto antes. Nunca había competido, ¿verdad? No jugaba deportes, no tenía esa experiencia. Así que estaba muy, muy nerviosa. Y entras a un salón y sabes que estás en un escenario como este y tienes una mesa allí, hay 4 evaluadores. Los llaman evaluadores porque no quieren que te sientas juzgada, pero te sientes. Así que sentadas allí y hoy como un puñado de personas en el salón y haces tu presentación y luego recibes tu puntuación. Tu puntuación podía ser regular, buena, excelente o superior, con una invitación a la competencia nacional de Bellas Artes. Yo había hecho mi presentación. Esto es como algo de un fin de semana. Había hecho mi presentación el primer día, volvimos el segundo día, estoy esperando buena o excelente. Y eso era probablemente muy generoso en mi mente para mí, así que todos nos reunimos en el santuario principal y ellos están leyendo. Ellos no te dirán quién obtuvo regular, buena o excelente porque sabes que no lo lograron. Básicamente es el momento del boleto dorado, ¿verdad? Y entonces te están diciendo en cada división hay tantos que obtuvieron un superior con una invitación a la competencia nacional. Así que estaban sentados allí y estoy tan ansiosa, estoy tan nerviosa, estamos como en la sección trasera del santuario también. Y ellos llegan a la división. Pero déjenme decirles, había muchas chicas de secundaria y no leen los nombres en orden alfabético. Yo habría sido la primera. No, fui la última en ser llamado, pero finalmente dicen, y con un superior y una invitación a los nacionales, Butler Bland, y la multitud se vuelve loca. Bueno, principalmente mi iglesia, para ser honesta, pero fue un momento tan alto para mí y pensé que nada superaría eso hasta que dicen, y nos gustaría que vengas y presentes para todos en este momento. Y antes de que yo pudiera siquiera procesar o responder, mi papá dice, ¡ella lo hará!
Y eso fue todo. Ahora iba a presentarme para un salón lleno de cientos de personas. Quiero decir, justo el día anterior me presento entre 4 evaluadores y como mi familia y me siento enferma del estómago, así que de más está decir que estoy nerviosa, así que voy, tomo mi guitarra, voy y me paro a un lado del escenario. Mi papá estaba allí conmigo y yo estoy como, no puedo hacer esto, papá, estoy tan nerviosa. Y él simplemente me mira, me llega cada vez y dice, ya has ganado. Solo ve y guíalos en adoración. Y me subí a ese escenario y eso fue exactamente lo que hice. Guié activamente la adoración por primera vez en mi vida. Y vi a la gente responder con las manos levantadas, con lágrimas, uniéndose a mí en la canción. Y supe desde ese momento en adelante que eso era lo que estaba llamada a hacer. Eso era lo que iba a hacer por el resto de mi vida. Era guiar al pueblo de Dios en la adoración a Él. Eso es un logro para mí. Eso es una victoria. El primer lugar o el superior, eso cayó en el olvido cuando miro hacia atrás, hacia un recuerdo. Eso es solo un pequeño detalle de lo que sucedió. Pero Dios me llamó al ministerio en ese momento y eso es algo que es un pilar de mi vida. Y esa idea de ya has ganado, solo ve a adorar, es exactamente de lo que vamos a estar hablando hoy. Saben, he escuchado esta frase muchas veces cuando hablamos de batallas y victoria, y es la idea de mantener la línea. Y a lo que esto se refiere es a los soldados manteniendo una línea de frente defensiva sin retroceder ante el enemigo. Y eso somos nosotros hoy, iglesia. Peleamos desde un lugar de victoria, no de derrota. Jesús nos dio la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el Satanás cuando vino y murió en esa cruz y resucitó de la tumba. Y esa es nuestra victoria esta mañana. Sin embargo, sí necesitamos reconocer que hay un enemigo. Hay un enemigo y necesitamos saber quién es. Y me encanta el recordatorio que Efesios nos da en capítulo 6. Miremos el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oremos. Dios, te agradecemos mucho por tu palabra esta mañana. Dios, pido que caigan oídos que están abiertos a recibirla. Dios, te pedimos que te muevas a través de esto. Que no me escuchen a mí, que te escuchen a ti. Que no me vean a mí, te vean a ti. Rendimos este mensaje a ti, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, no estoy diciendo que todos son tus amigos, porque no todos están a nuestro favor y la gente nos hace y nos hará daño. Pero tantas veces cuando pensamos en nuestras luchas internas, vemos a las personas en ellas y no al enemigo que está detrás. Nuestra batalla, nuestra pelea, no es los unos contra los otros, sino contra el enemigo. Satanás no quiere nada más que hagamos la guerra los unos con los otros, incluso aquí dentro de la iglesia. No podemos dejarlo ganar. Estamos peleando contra un enemigo grande, pero servimos a un Dios aún más grande. Por lo tanto, la pregunta de hoy es, ¿cómo mantenemos la línea? ¿Cómo permanecemos victoriosos? Bueno, vamos a estar en 2 de Crónicas, capítulo 20, y solo les voy a hacer saber que tenemos mucha escritura hoy. Voy a resumir alguna, leeré otra, ustedes solo sigan la lectura. ¿Estamos listos para profundizar en la palabra de Dios esta mañana? ¿Están conmigo? Bien, así que 2 de Crónicas 20. Vamos a comenzar con el versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Sirio. Y aquí están Hasebón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se congregaron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir socorro a Jehová. Déjenme darles algo de trasfondo, ¿de acuerdo? Josafat es el rey del reino del sur de Judá en este momento, y su última experiencia en el campo de batalla, si retroceden tal vez 1 o 2 capítulos, no fue tan buena. Él realmente se alió con el rey de Israel para ayudar en su batalla.
Pero el enemigo a su vez pensó que Josafat era el rey, porque el rey de Israel dijo: me voy a disfrazar como uno solo de los guerreros, tú quédate con tus ropas reales y yo voy a ir a pelear. Bueno, el enemigo está buscando al rey y solo ven a Josafat, así que van tras él, pero ¿saben qué lo que hizo? Él oró y Dios alejó al enemigo de él, pero esta experiencia previa le ha dado, tal vez con justa razón, un mal sabor de boca cuando se trata de batallas y guerra. Y miremos el versículo 3. Vemos a 1, 2, 3. 3 ejércitos que vienen en contra de Josafat. Un solo ejército. Él tenía todo el derecho de tener miedo, pero en su temor hizo algo que no creo que muchos de nosotros, ciertamente no yo misma a veces, pensemos en hacer primero. Él buscó al Señor y luego convocó a un ayuno. Y esto no fue solo un ayuno para él, sino un ayuno para todo el país de Judá. Lo cual, si realmente piensas en lo que te sucede físicamente cuando ayunas, parece un poco contrario a la intuición para prepararse para la batalla. Pero lo que realmente vemos es que el ayuno profundiza la dependencia. Ahora, déjame darles un ejemplo muy rápido. Tomemos el juego de fútbol americano por un segundo, ¿de acuerdo? Ahora, según el buen internet, los jugadores de fútbol americano, porque yo no sé mucho, ¿bien?, requieren de una dieta de alta energía y densa en nutrientes para alimentar movimientos explosivos, carreras continuas y recuperación muscular. Esto suena bastante similar a lo que las personas, los hombres de nuestra historia, podrían experimentar en su batalla, ¿verdad? Así que sus regímenes consisten en 4 a 6 comidas diarias, enfocándose en carbohidratos complejos, proteínas magras y grasas saludables. Los linieros pueden consumir hasta 6.000 calorías por día. Y aquí hay un encantador ejemplo de IA de lo que los linieros podrían comer. De acuerdo, le mostré esto al pastor Jason y él solo se burló de mí, ¿de acuerdo? No sé qué está pasando, solo aceptémoslo, ¿de acuerdo? Es lo que es. Déjenme leerles esto, ¿de acuerdo? Desayuno, ¿están listos? Una tortilla de huevo con espinacas y verduras, una porción de fruta, avena y un batido de proteínas. Luego tienen un refrigerio a media mañana, es decir, refrigerios de alto contenido calórico como yogur griego, frutos secos o un sándwich de mantequilla de maní. El almuerzo suele ser pollo, pescado a la parrilla, arroz blanco o integral, una porción de verduras como brócoli o espinacas. Luego tienen combustible previo a la práctica. Esto es un refrigerio ligero de carbohidratos o proteína. Ejemplo, tal vez un banano con un poco de mantequilla de almendras o un batido pequeño, y esto es solo para reponer sus reservas de energía. La cena sería entonces bistec con una papa horneada, camote y una ensalada grande. Y luego, solo para terminar la noche, tendrán un batido nocturno que es solo un batido de proteína de digestión lenta para ayudar a la recuperación durante la noche. Además, ¿sabían que el refrigerio no oficial de los vestidores de la NFL es el uncrustable? Cualquiera con hijos o nietos probablemente sabe de lo que estoy hablando. O tal vez simplemente les gustan. Son tan buenos que una compañía hizo una versión proteica, ¿de acuerdo? Pero la NFL consume alrededor de 80,000 de esos de PBJs empaquetados por temporada. Ni siquiera al año, por temporada. Ahora, aquí está mi pregunta. ¿Tienen hambre ustedes? Ahora, yo ya tengo hambre. Todo esto para decir que los jugadores de fútbol americano dependen de alimentos específicos en momentos específicos y de maneras específicas para ayudar a sus cuerpos a prepararse para el juego. Estoy segura de que los hombres que peleaban junto a Josafat tenían un régimen diferente, pero aún así dependían de la comida también. Sin embargo, en lugar de llenarse de pan y carne antes de la batalla, se llenaron del Señor. En Marcos 9, 28-29, Jesús explicó que el poder y el ayuno juntos eran una fuente de un poder espiritual significativo. No es como si la oración y el ayuno no hicieran más dignos de ser bendecidos o de hacer la obra de Dios. Es que la oración y el ayuno nos acercan más al corazón de Dios y nos alinean más con su poder. El ayuno es una expresión poderosa de nuestra total dependencia de Él. Esta no es la única vez que hemos visto el ayuno en la Biblia. Sabemos que Jesús ayunó 40 días y noches para prepararse para su ministerio terrenal. Daniel ayudó para buscar el entendimiento de Dios y Esther incluso ayunó antes de ir ante el rey para salvar a su pueblo, todos los cuales fueron victoriosos, salieron victoriosos del otro lado.
Ahora, aunque el ayuno puede debilitar tu cuerpo físico, fortalecerá tu espíritu y profundizará tu dependencia de Dios, además de acercarte a Él. Otra cosa que nos acerca a Dios es la oración. Y eso es exactamente lo que hizo Josafat. Vamos a avanzar en nuestra escritura esta mañana hasta el versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie de la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano está tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartasen de ellos y no les destruyesen. He aquí ellos nos pagan viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos has dado en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los jugarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. A través de esta oración vemos que la oración produce fe. Echemos un vistazo más de cerca a cómo oró Josafat. Primero vemos que Josafat comenzó su oración reconociendo el poder de Dios sobre el cielo y sobre los reinos de todas las naciones. Otras personas durante este tiempo tenían sus propias deidades locales, pero Josafat reconoció que Dios, el Dios de Israel, era de hecho el Dios de todos los reinos. Segundo, vemos que Josafat oró reconociendo las grandes obras de Dios en el pasado, hechas en el pasado a favor de su pueblo. Su lógica era clara: si Dios lo hizo antes, lo haría de nuevo. Tercero, Josafat oró con conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. Recordó lo que Dios no permitió a Israel: invadir a estas personas cuando vinieron de Egipto a la tierra prometida. Dado que Dios no permitió que Israel destruyera a esas personas en ese entonces, sería injusto si permitiera que ellos destruyeran a Judá ahora. Y cuarto, vemos a Josafat, un rey de pie ante su pueblo. Se humilló a sí mismo y confesó abiertamente que no tenía la respuesta. Su única respuesta era confiar en Dios y que su poder y bondad protegerían a Judá cuando nada más pudiera hacerlo. Josafat oró una oración de fe. ¿Estamos orando oraciones de fe? Sé que a veces en mis oraciones hago esto. Una gran oración que oro en este momento es: Señor, quítate el hijo de Mabel. Ella odia el hipo, siempre le da justo antes de ir a la cama, y entonces oro: Dios, ¿sabes? Quítale el hipo a Mabel. La primera vez que oré esto, quiero que sepan que su hijo se fue así de rápido. Le voy a dar todo el crédito al Señor ahí mismo. Pero hago esto, cosa donde estoy como: sabes, quítale el hipo, como que si no lo haces, ella se dormirá y estará bien. Y como que estoy tratando de ayudar a Dios, haciendo que el hecho de que tal vez no respondió a mi oración sea más aceptable para ambos, ¿verdad? Está bien, Dios, si no respondes a mi oración. No estoy ayudando a Dios, Él no necesita mi ayuda. Lo que estoy haciendo es que realmente estoy teniendo dudas y una falta de fe. Y vemos en Santiago, capítulo 1, versículos 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Debemos ser audaces con nuestras oraciones, iglesia. Debemos recordar lo que Dios ha hecho en el pasado y saber que lo hará de nuevo. Y no te desanimes si tu respuesta no llega de inmediato. Puede haber un periodo de espera. Y si miramos en el versículo 13 de nuestro texto de hoy, Segunda de Crónicas, vemos que puede haber habido un periodo de espera para Josafat y su pueblo. En el versículo 13 vemos: todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos.
No sabemos cuánto tiempo estuvieron de pie delante del Señor. Pudieron haber sido segundos, pudieron haber sido minutos, incluso horas, pero esperaron. No se movieron, se mantuvieron firmes delante del Señor y esperaron en Él. Y vemos que el Espíritu del Señor vino sobre Hazael. Saltemos al versículo 15. Y dijo: Oíd, Judá, todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de tan grande multitud, porque no es vuestra la guerra de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad firmes, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni os amedrentéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Vemos que el resultado de que ellos esperaran en el Señor fue que su voluntad fue revelada. La espera revela su voluntad. Recibieron una palabra de Dios en su silencio. Y no solo recibieron su voluntad, sino que se les dijo dónde iba a estar el enemigo. Dios le dijo dónde estaban sus adversarios, desde dónde planeaban atacarlos. ¿Saben? El pastor Steve y yo estábamos hablando esta semana sobre cómo vivimos en una sociedad de microondas. Lo que quiero decir con eso es que no somos muy pacientes. Queremos poner nuestra comida, queremos presionar el botón de más de 30 segundos, abrir esa puerta y comer nuestra comida, justo así. No tengo tiempo de ir a mi horno para precalentar, esperar a que se caliente, luego poner mi comida, luego esperar a que mi comida se caliente para luego comer mi pizza de masa rellena de Pizza Hut. No tengo tiempo, quiero mi comida y la quiero ahora. Quiero que lo que sea, mi ropa entregada de Amazon de la noche a la mañana entre 4 a.m. y las 8 a.m. Gente de Amazon Prime, ¿dónde están? Si ustedes me entienden. No somos pacientes. Lo obtenemos todo justo así. No somos pacientes. Y a menudo simplemente tomamos las cosas en nuestras propias manos. Saben, no soy una persona muy paciente en algunos aspectos. Estaba casi esperando que Josh dijera amén, pero mi papá dijo amén, está bien. Ellos me conocen, y un área en la que realmente no soy paciente es la jardinería. Me encanta la idea de ser jardinera y tener esas plantas. Y realmente disfruto de las plantas. Y voy por ahí y estoy como Josh, esto de aquí es una esto de aquí es un crisantemo. Estoy muy orgullosa de mi conocimiento, pero no puedo cultivar nada. Y siempre siembro algo y lo riego y vuelvo a la mañana siguiente y digo, oh, está muerta, no va a suceder, y simplemente me rindo, dejo de regarlo, simplemente lo tiro a la basura, como que simplemente no puedo tener paciencia con la jardinería. Mi papá, sin embargo, es genial. Él puede cultivar casi cualquier cosa en cualquier lugar. Tienen que preguntarle sobre su jardín. Pero ¿sabían que, a diferencia de la mayoría de las plantas que crecen rápidamente, el árbol de bambú chino no muestra un crecimiento visible durante los primeros 5 años, a pesar de ser regado y fertilizado diariamente? Durante este tiempo, está construyendo en silencio un sistema de raíces masivo y complejo. Y en el 5.º año, de repente crece hasta 90 pies en solo unas pocas semanas. Iglesia, lo que esto nos muestra es que la preparación no vista y la espera nunca son en vano. Construyen el fundamento para la victoria, para el éxito. Solo porque no vemos a Dios trabajando en la superficie de nuestra situación, no significa que Él no esté trabajando. No confundan el silencio de Dios con su ausencia. ¿Conocen el dicho? ¿Valió la pena la espera? Bueno, esto es cierto acerca del Señor y de su tiempo. Siempre valdrá la pena la espera. Ahora veamos qué hace Josafat después de recibir la palabra del Señor. Segunda de Crónicas 20, versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. La primera cosa que vemos es que él adora a Dios. ¿Pero por qué? ¿Habían sido librados ya? No, pero sabían que lo serían. ¿Estaban muertos sus enemigos ya?
No, pero estaban seguros de que lo estarían. Todo lo que sabían hacer en ese momento era adorar al Señor con corazones llenos de gratitud y llenos de confianza. Y de esto vemos que la alabanza proclama la victoria. Echemos un vistazo de nuevo a nuestra escritura en el versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: «Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados». Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salían delante del ejército, y que dijesen: «Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre». Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Jehová, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para destruirlos y matarlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Vaya, hablen de una victoria. Josafat confió tanto en Dios que envió cantantes al frente de la batalla desarmados para cantar al Señor. Los cantantes y adoradores guiaron al ejército a esta batalla. Y claro, Judá todavía esperaba una batalla, por eso llevó el ejército. Pero también está claro que esperaban una batalla sobrenatural, porque dejó que los cantantes y adoradores fueran primero. Ahora quiero explicar algo muy rápido. No se trata de que también sonaban o que también tocaban sus instrumentos. Más bien, era su fe. Sin embargo, su alabanza era una prueba segura de su fe. Y cuando uno realmente cree en las palabras y promesas de Dios, no puedo evitar alabarlo. Vamos. Verán, muchas veces, incluso esta mañana, me pongo muy emotiva durante la adoración. Y es que, porque sé que es verdad cuando digo que busqué al Señor y Él oyó y respondió. Tal vez no fue mi propia oración. Tal vez fue la oración de alguien más por la que yo sabía que busqué y que Él respondió. Pero lo digo en serio, lo creo, confío en Dios, mi Salvador, el único que nunca me fallará. Nunca. Nuestra alabanza debe venir de un lugar de fe, porque ahí es cuando realmente vemos que la alabanza puede traer paz. La alabanza trae gozo, la alabanza trae unidad y la alabanza trae victoria. Iglesia, es hora de que comencemos a alabar a través de nuestras batallas. No después de recibir el resultado que buscamos, sino sabiendo que si Dios lo hizo antes, ciertamente lo hará de nuevo. Es como mi papá me dijo todos estos años atrás: ya has ganado, solo ve a adorar. Josafat no solo recibió la victoria en batalla. Déjenme resumirles el resto de este capítulo, ¿de acuerdo? Después de la batalla, Judá viene y miran sobre el frente de la batalla y ven que todos están muertos. Nadie había escapado. Así que comienzan a bajar y a recoger los bienes que quedaron atrás. Ahora, la victoria en la batalla solo habría sido suficiente para mí, pero Dios los bendijo con más de lo que podían llevar, literalmente. Le tomó a un ejército 3 días limpiar todo lo que los otros ejércitos habían dejado atrás. Dios no solo se detuvo en librarlos de su adversario, sino que los bendijo más allá de toda medida después. Y esto me hace pensar en Efesios 3:20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. La última cosa que vemos hacer a Josafat y a su pueblo, una vez más al final de este capítulo, es adorar.
Volvieron entonces a los pueblos y adoraban al Señor. Iglesia, ¿cuántas veces nos hemos perdido la victoria porque estábamos distraídos? Nuestra respuesta fue preocupación y no oración. Tomamos el asunto en nuestras propias manos en lugar de rendirlo en las suyas. ¿Con qué frecuencia alabamos antes, durante y después de nuestras batallas? Quiero pedirles a todos si tal vez podríamos simplemente inclinar nuestras cabezas y cerrar nuestros ojos. Tal vez estés aquí hoy y realmente nunca has aceptado al Señor como tu Salvador. Estás en una batalla y no sabes a dónde acudir. Bueno, tengo buenas noticias para ti. En 1 de Juan 1:9 vemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No tenemos que pelear esta batalla solos, iglesia. Así que, si ese eres tú hoy, no tienes una relación con el Señor, pero quieres una, o tal vez necesitas volver a comprometerte esta mañana, te voy a pedir que levantes la mano. Nadie mirando alrededor. Eso es solo para que yo sepa por quién estoy orando esta mañana. Gracias, bebe esa mano, gracias, bebe esa mano. Gracias, Jesús. Ahora, iglesia, el pastor Jason nos dice esto todo el tiempo, que somos una familia y que vamos a hacer esto juntos. Todos vamos a orar esta oración juntos, en una dedicación de nuestras vidas al Señor. Así que si simplemente repitieran después de mí: querido Jesús, te amo, te necesito, soy pecador, me equivoco y lo siento, me rindo a ti. Y te pido que vengas a mi vida y la cambies. Tu voluntad, no la mía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Démosle un aplauso a aquellos que tal vez esta es su primera vez. Ahora voy a llamar a los compañeros de oración hacia adelante en este momento. No les avisé con anticipación, así que pido disculpas, pero les estoy llamando ahora. Y tal vez estás en una batalla y has perdido de vista la victoria y solo necesitas que te recordaran hoy que no tienes que hacerlo con tus propias fuerzas. No tienes que tener todas las respuestas. Al igual que Josafat, no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están en ti. Te estamos mirando a ti, Señor. Si ese eres tú esta mañana, me encantaría orar contigo. A este equipo le encantaría orar contigo y vamos a tener un pequeño espacio de adoración. Si quieres venir al frente, también puedes hacer eso. Pero por favor, si ese eres tú esta mañana, abre paso al frente, recibe oración mientras le pedimos a Dios que cambie la situación porque Él puede. Amén, iglesia. Vamos, ¿creemos que Dios puede cambiar la situación esta mañana? Les voy a invitar a ponerse de pie mientras cerramos en un tiempo de adoración y oración. Amén.